¿Te imaginas crear el primer teléfono con Android de la historia, ganarle a casi todos en la era dorada del smartphone y terminar convertido en una nota al pie mientras Apple y Samsung se reparten el mundo? Porque eso, en resumen, es HTC, el pionero que abrió la puerta y luego se quedó fuera. HTC no nació como marca cool, nació como fábrica con cerebro. Una de esas compañías que construyen el futuro para que otro le ponga el logo y se lleve la gloria. Y si hoy suena raro, es porque el mercado nos educó a recordar al que presenta la innovación, no al que la cocina. Pero en los 90 y principios de los 2000, HTC era justamente eso, cocina. ¿Cómo pasas de controlar el 24% del mercado en Estados Unidos a tener un 0,09% global? Hoy lo descubriremos. Todo empezó en Taiwán, en 1997. Mientras el mundo jugaba Snake en sus Nokia, tres visionarios fundaban High-Tech Computer Corporation. Sher Wang, hija del hombre más rico de Taiwán, podía haber vivido cómodamente del imperio de su padre, pero no. Tenía otros planes. Junto a Peter Chou y H.T. Cho, creó algo que nadie imaginaba que cambiaría la industria para siempre. El plan original ni siquiera era hacer teléfonos. HTC empezó como un fabricante de laptop a terceros. Rápidamente notaron la alta competencia que había y decidieron especializarse en PDAs y dispositivos inalámbricos táctiles. Mientras el público todavía veía los móviles como llamar y ya, HTC estaba construyendo lo que hoy llamaríamos proto-smartphones. Y funcionó. Durante años no vendía productos con su propio nombre. Se dedicaba a diseñar y fabricar dispositivos de marca blanca para gigantes como HP o Compaq con el iPAQ. En 2002, HTC fabrica el Wallaby, también conocido como T-Mobile MDA, Dopod 686, Siemens 5X56, QTEC 1010 y O2XDA en el Reino Unido. El XDA fue el primero de una generación exitosa de smartphones. Traía un Intel A 206 MHz, 32 MB de RAM, pantalla a color de 3,5 pulgadas y usaba Microsoft Pocket PC 2002 Phone Edition. Ese mismo año sale a la venta el Orange SPV. Uno de los primeros smartphones con software tipo Windows Smartphone, se asocia históricamente con la fabricación o de MDHTC en esa etapa. Luego de todo esto deciden salir a bolsa en Taiwán. Eso marca un cambio. Ya no es solo un taller brillante, es una corporación que con el tiempo va a necesitar crecer trimestre a trimestre, justificar inversiones, contratar, abrir mercados, y eso influye muchísimo en lo que vendrá después. Durante casi una década, desde el 2000 hasta el 2006, HTC fue el secreto mejor guardado de la industria. En aquellos años, si querías ser alguien en el mercado móvil, no bastaba con hacer buen hardware. Necesitabas acuerdos con operadoras y mucho músculo de marketing para competir contra los gigantes de ese momento. Así empezaron a fabricar teléfonos para todos. El 80% de los teléfonos con Windows Mobile del mundo salían de sus fábricas en Taiwán. Las operadoras como Vodafone, O2 y T-Mobile les pedían teléfonos, les ponían su logo y los vendían. Eran el fabricante más grande del planeta y nadie lo sabía. Ese negocio les da caja, experiencia y algo más valioso. Aprenden cómo se escala producción y cómo se sobrevive a la presión de gigantes. Para 2006, modelos como el HTC TI-TN ya empezaban a sonar por ser de HTC, aunque se vendieran con otros nombres. Ese año por fin llegó a cara descubierta, el HTC Touch, el primero de una larga serie con Windows Mobile 6. Lo que lo hizo distinto fue TouchFlow, una capa de menús más bonita y fácil de usar, que evitaba depender de los botones pequeños y poco cómodos de Windows Mobile. Pero al otro lado del mundo empezó a ocurrir algo que sería el génesis de la actualidad. En una oficina en California, Andy Rubin tenía un problema. Había desarrollado un sistema operativo revolucionario llamado Android, pero nadie lo tomaba en serio. Literalmente nadie. Había ido a Samsung con su equipo de 6 personas a presentar su proyecto. Los ejecutivos coreanos se rieron en su cara. Samsung echó el futuro por la puerta ese día. Pero Google vio algo diferente. Compraron Android Inc. por $50 millones. Ahora tenían el software revolucionario. Google anuncia la Open Handset Alliance y la idea de Android empieza a tomar forma como plataforma abierta. Google necesitaba a alguien que supiera fabricar hardware de verdad y eligieron a HTC.
Así nació el HTC Dream, también conocido como T-Mobile G1. Fue el primer teléfono Android de la historia. Tenía una pantalla que se deslizaba para revelar un teclado físico completo. Lo elogiaron por su capacidad de personalización y el potente navegador web. Aunque criticaron la lentitud inicial y la falta de puerto jack de auriculares, pero fue un experimento clave de Google y visto como una alternativa prometedora al iPhone. No era tan bonito como este último, no tenía la elegancia de Apple, pero tenía algo que el iPhone jamás tendría: libertad absoluta. Apple había encerrado al mundo en una jaula dorada. Hermosa, sí, pero una jaula al fin y al cabo. HTC y Google abrieron las puertas. Cada quien podía personalizar su teléfono como quisiera, instalar las apps que quisiera, hacer lo que le diera la gana, y el mundo respondió. Sin embargo, HTC no descartaría a Microsoft. Por 2008, HTC se arriesga con una innovación peculiar, el HTC Advantage, y poco después el Shift, dispositivos que se suponían iban a combinar Windows Mobile y Windows Vista, permitiendo arrancar con cualquiera de los dos sistemas operativos, dependiendo de cuáles fueran las necesidades en cada momento. Pero realmente no funcionaba de esa manera. Simplemente tenía funciones que permitían ejecutar ciertas cosas sin iniciar el Windows Vista. Sin embargo, fue muy de nicho y aunque hoy es considerado de culto, realmente no tuvo éxito comercial. En 2009, HTC lanza el Magic. Las especificaciones están en la línea de un buen smartphone, pero es la confirmación de que el Android venía para quedarse. El diseño del teléfono no era el mejor, pero fue un salto grande frente al Dream, sobre todo por eliminar el teclado físico. Su base era una pantalla táctil capacitiva de 3,2 pulgadas y casi no tenía botones. El más importante es un trackball, al estilo BlackBerry. Para 2010, HTC era un nombre reconocido globalmente. Lanzaron el HTC Desire, el HTC Evo 4GE, el Nexus One fabricado para Google. Cada lanzamiento era un evento, cada teléfono una declaración de guerra contra el establishment. El HTC Evo 4G fue el primer smartphone con conectividad 4G en Estados Unidos. El Nexus One traía pantalla OLED y cámara de 5 megapíxeles cuando eso parecía ciencia ficción. Y HTC Desire era de los mejores Android ese año, por potencia, pantalla y la experiencia de Android 2.1 más HTC Sense, pero no era perfecto. Batería justa, altavoz malo, cámara muy capaz pero con un flash que quemaba la foto, colores apagados, fotos movidas con poca luz, pantalla floja al sol y memoria interna que se quedaba corta. Pero eso no lo detendría para ser una de las opciones más elegidas de su momento y que aprovechó muy bien el boom de la compañía. Sobre todo, tuvo que ver mucho el HTC Sense. Y es que HTC no solo innovaba en software, innovaban en todo. Empujó fuerte la experiencia, el diseño y la personalización. El HTC Sense es clave porque muestra el ADN de la compañía. Le ponía una capa de personalización encima de Android y en algunos modelos también sobre Windows Mobile para que el teléfono no se sintiera Android puro. En la práctica era un paquete de cosas: interfaz propia, menús, iconos, animaciones y pantalla de inicio distintas, apps, funciones extras. Lo bueno, hacía que los HTC se sintieran más premium y diferentes cuando Android todavía era más feo y básico. Lo malo, esa capa añadía peso al sistema y complicaba el soporte. Actualizar Android era más lento porque HTC tenía que adaptar Sense a cada versión y a cada modelo. Esto fue una de las cosas que, con los años, les jugó en contra frente a marcas con más recursos. Y entonces llegó 2011, el año dorado. HTC controlaba el 24% del mercado estadounidense. 1 de cada 4 teléfonos vendidos era suyo. Superaban a Samsung, a Motorola, a Nokia. Solo Apple estaba por encima. Eran el tercer fabricante más grande del mundo. Una compañía de 14 años valuada más que BlackBerry, más que Nokia, más que Motorola. La revista Fast Company los nombró una de las empresas más innovadoras del planeta. Era su cúspide, su momento de gloria absoluta. Pero el éxito trae enemigos, y HTC tenía a los más grandes. Primero, Steve Jobs. Apple no estaba contenta con que Android le estuviera robando mercado, y Steve Jobs declaró una guerra termonuclear contra Android. Microsoft y Apple los acusaron de infracción de patentes. La acusación era simple:
HTC robaba diseños. Sus teléfonos solo triunfaban porque copiaban a otros. HTC gastó cada centavo que tenían peleando el caso. Compraron patentes de ADC Telecom por $75 millones. Adquirieron S3 Graphics por $300 millones para hacerse de cientos de patentes críticas en tecnología 3D. Google, su hermano mayor, les prestó patentes para defenderse, pero perdieron. El acuerdo con Apple y Microsoft fue devastador. De ahora en adelante, cada teléfono HTC vendido daría una comisión a sus competidores. Cada teléfono. Y mientras Apple los atacaba por el frente legal, Samsung los atacaba por el frente comercial. Samsung no solo hacía teléfonos. Samsung fabrica pantallas, memorias y procesadores. Se dice que Samsung utilizó su control sobre la cadena de suministro para favorecer sus propios teléfonos. Cuando HTC necesitaba pantallas AMOLED para sus teléfonos estrella, de repente había escasez, obligando a HTC a usar pantallas de menor calidad, mientras Samsung lanzaba el Galaxy S con las mejores pantallas del mercado. Y luego estaba el marketing. Samsung gastó miles de millones en campañas publicitarias agresivas como The Next Big Thing is Already Here, burlándose de los usuarios de Apple. HTC, por su parte, seguía intentando tomar decisiones objetivamente correctas, basadas en especificaciones técnicas. Pero el público ya no quería especificaciones. Quería una experiencia y una marca con la que identificarse. El cuarto trimestre de 2011 fue su primera pérdida desde 2002. 9 años de ganancias consecutivas, borrados en un instante. Entraron en pánico. Hicieron lo que hacen todas las empresas desesperadas. Lanzaron teléfonos baratos sin ton ni son. HTC One, HTC Desire, HTC Sensation, HTC Wildfire, HTC Hero, HTC Legend. Especificaciones similares, diferencias mínimas. Los clientes se abrumaron, no sabían cuál comprar. Las tiendas no sabían cuál recomendar. Mientras tanto, Samsung tenía la línea Galaxy, clara, definida, fácil de entender. Apple tenía el iPhone, un modelo, actualizaciones anuales predecibles. Pero a finales de 2012, HTC aparece con móviles de policarbonato suave, ligeros, en colores chillones tipo azul californiano o amarillo limón. El HTC 8X y el 8S fueron el intento de HTC de meterse en Windows Phone 8 con algo que, al menos en la vitrina, era imposible ignorar: diseño con personalidad. Y gustó. Mucha gente los miró y pensó: por fin un Windows Phone que no parece una caja triste. Y encima estaba el gancho de moda: Beats Audio. En esa época, ponerle Beats a un teléfono era como ponerle turbo a un auto. Vendía la idea de que este era el móvil para música, para un público joven, para el que quería sentirse distinto. El problema es que el 8S se disparó en el pie. 4 GB de almacenamiento. No 4 libres, no. 4 en total, y el sistema ya se comía gran parte. Instalabas 2 aplicaciones y ya se te había llenado. Ese detalle lo mató a nivel reputación, porque no hay diseño bonito que aguante cuando el usuario siente que le vendieron un móvil a medias. Para HTC, esta gama tenía un objetivo claro: no depender tanto de Android y acercarse a Microsoft como socio importante en su intento de volver al juego. Y el 8X, de hecho, salió bastante bien parado. Buen hardware, pantalla decente y una sensación general de producto cuidado. Pero Windows Phone tenía un problema para HTC. Nokia ya estaba jugando a otro nivel. Tenía marketing fuerte, acuerdos y sobre todo cosas exclusivas como Drive, apps de mapas, cámara pro. Entonces el mensaje en la calle era simple: si vas a comprar Windows Phone, compras Nokia. Y ahí HTC quedó como alternativa bonita, sí, pero no como la opción principal. Ese tropiezo no hundió a HTC, pero sí contribuyó a seguir con la mala racha: menos ventas, más presión y la sensación de que, por mucho que hicieran productos buenos, el mercado ya estaba decidiendo quién se quedaba con el espacio. Y luego estaban las inversiones desastrosas. Compraron OnLive, una plataforma de streaming de videojuegos que cerró en 2015. En 2011 invirtieron $300 millones en Beats by Dre. Un año después, vendieron su participación ganando apenas $56 millones. Un año más tarde, Apple compró Beats por $3.000 millones. $3.000 millones. El timing de HTC no pudo ser peor, y entonces cometieron uno de los errores más embarazosos de la historia de los smartphones: el Facebook Phone. HTC
Se asoció con Mark Zuckerberg para crear el HTC First. La idea era revolucionaria en papel, un teléfono donde Facebook controlaba toda la interfaz. Facebook Home tomaba el control completo de tu Android. Cada notificación, cada interacción, todo era Facebook. HTC pensó que la gente quería vivir dentro de Facebook las 24 horas del día. Y quedó claro que se equivocaron. El teléfono salió a $99. Un mes después lo vendían a 99 centavos. No es un error tipográfico. 99 centavos. Más barato que una botella de agua. Fue el fracaso comercial más humillante en la historia de los smartphones. Las tiendas regalaban el teléfono solo para sacarlo del inventario. Ese mismo año, antes del Facebook Phone, habían hecho el HTC Chacha y el HTC Salsa, ambos con un botón dedicado de Facebook. Porque obviamente todos querían un botón físico para abrir Facebook. Nadie los compró. Nadie. Las burlas en Internet fueron despiadadas. HTC se había convertido en el chiste de la industria. Pero la gerencia no aprendió. Seguían tomando decisiones desde una burbuja corporativa completamente desconectada de lo que la gente realmente quería. Pero aún tenían una carta más que jugar. En 2013, HTC saca a la venta el One M7. Este era el teléfono que lo cambiaría todo. HTC volvió a sus raíces. Dejaron de hacer 1000 modelos mediocres y se enfocaron en uno solo. Un flagship real. El proceso de diseño fue obsesivo. Tardaron meses perfeccionando cada detalle. Mientras Samsung y otros usaban plástico barato, HTC creó el primer teléfono con cuerpo de aluminio unibody, una pieza sólida de metal maquinada desde un bloque macizo. Cada teléfono tardaba 200 minutos en fabricarse, 2 horas por cada unidad. Comparado con 30 minutos para un Samsung Galaxy, el resultado se sentía como del futuro. Cuando lo tomabas tenía peso, sustancia, calidad. No era un juguete de plástico, era una pieza de ingeniería de precisión. Introdujeron Boom Sound, 2 bocinas estéreo frontales que convertían tu teléfono en un sistema de audio decente. Nada de esas bocinas traseras patéticas que todos los demás usaban donde el sonido se apagaba si ponías el teléfono sobre una mesa. No, esto era real. Podías llenar una habitación con sonido desde tu teléfono. Y la cámara, Ultra Pixel. En vez de seguir la carrera tonta de los megapíxeles, HTC tomó otro camino. Píxeles más grandes para capturar más luz. Una cámara de 4 megapíxeles que tomaba mejores fotos en baja luz que las de 13 megapíxeles de la competencia. Era una apuesta arriesgada apostar en contra de los números de marketing, pero técnicamente era brillante. El software también era especial. HTC Sense 5 era probablemente la mejor capa de personalización que Android había visto. Blink Feed en la pantalla de inicio te daba noticias y actualizaciones sin abrir apps. El icónico reloj flip con la animación del clima se había convertido en su firma visual. El teléfono vendió 5 millones de unidades en 2 meses, su mejor lanzamiento de todos los tiempos. Ganó el premio a Smartphone del Año en G-Smarena, TechRadar, Engadget. La prensa lo amó. Los usuarios que lo compraron lo adoraron. Los reviews eran perfectos. Era objetivamente el mejor teléfono Android del mercado. HTC estaba de vuelta. O tal vez no. Aquí es donde la historia se pone rara. Cualquier empresa normal habría aprovechado este momentum. Duplicaría esfuerzos de marketing, lanzaría variaciones en diferentes rangos de precio, expandiría a más mercados, presionaría su ventaja. HTC simplemente pareció conformarse con la situación adversa que se les presentó. O sencillamente no estaban preparados para que el M7 fuese un éxito. Mientras Samsung invertía $10,000 millones para promocionar el Galaxy S4, HTC usó $1,000 millones y mal. Contrataron a Robert Downey Jr., Iron Man mismo, por $12 millones, por un solo comercial de 2 minutos. ¿El resultado? Un desastre absoluto. El comercial era Downey Jr. explicando qué significaba HTC. Here's to change. Hold this cat. Humongous tinfoil catamaran. No mencionaban por qué el teléfono era bueno, no explicaban sus características, no daban una sola razón para comprarlo, solo juegos de palabras estúpidos con la marca. $100 millones tirados a la basura mientras el público se quedaba rascándose la cabeza preguntándose de qué diablos iba el comercial. HTC ni siquiera pudo fabricar suficientes componentes para satisfacer la demanda inicial. El sensor Ultra Pixel era un diseño personalizado muy complejo.
Los proveedores no pudieron escalar la producción a tiempo, lo que causó retrasos de semanas en mercados clave. En un punto, prefirieron pasar del M7 y lanzaron el One M8 al año siguiente. Mismo diseño, mejoras incrementales. Luego el M9, otra vez el mismo diseño, mismas líneas, misma apariencia. Por 3 años, 4 años. El mismo diseño reciclado hasta el cansancio. No tomaron riesgos, no innovaron. El One M7 fue exitoso, así que seguimos haciendo exactamente eso una y otra vez, como si el mercado fuera a quedarse estático, como si Samsung, Apple y Xiaomi también se quedarían quietos. Los usuarios empezaron a quejarse. ¿Otra vez el mismo teléfono? El diseño que había sido revolucionario en 2013 se veía anticuado en 2016, mientras Samsung experimentaba con bordes curvos y Apple con 3D Touch. HTC vendía el mismo teléfono con un procesador nuevo y llamándolo innovación. La prensa que los había elogiado empezó a criticarlos. HTC se ha quedado sin ideas, jugando a lo seguro hasta la irrelevancia. Y tenían razón, pero había algo más, algo que nadie vio venir. Un movimiento en las sombras que sellaría su destino. Mientras HTC reciclaba diseños, Samsung jugaba ajedrez multidimensional. HTC dependía de Samsung para algo crítico, las pantallas. Samsung era el proveedor de los mejores paneles AMOLED del mercado, y un día, de la nada, Samsung cortó el suministro. Lo sentimos, nos quedamos sin stock. No podemos satisfacer nuestra propia demanda, así que no podemos ayudarlos. Era mentira. Las fábricas de Samsung trabajaban a toda máquina, pero cada panel fabricado iba directo a los Galaxy. Ninguno para HTC, ninguno para nadie más. HTC tenía pedidos por millones de teléfonos, clientes esperando, dinero en la mesa, pero no podían fabricarlos. No tenían pantallas. Los clientes cansados de esperar simplemente compraron el Galaxy que estaba al lado en la tienda. Cuando finalmente HTC consiguió pantallas alternativas, eran de calidad inferior. LCD baratos. Los clientes pensaron que HTC había bajado sus estándares. Las críticas llegaron. Las ventas cayeron más. Samsung había matado 2 pájaros de un tiro, eliminó a su competidor más peligroso y capturó todo su mercado. El contraste con Apple era brutal. Apple no vendía especificaciones, vendían sentimientos, exclusividad, el ecosistema. HTC vendía números en una hoja de especificaciones que nadie leía. 2014, India se convirtió en el campo de batalla más importante para smartphones, el mercado más grande del mundo. Quien ganara India dominaría el futuro. HTC tenía todo para triunfar ahí. Su nombre tenía caché. Las campañas publicitarias inundaban la televisión india. El HTC One tenía prestigio entre los ricos indios. Era un símbolo de estatus. Si tenías un HTC, eras alguien. Los primeros años fueron prometedores. Entre 2011 y 2013, HTC creció agresivamente en India. Abrieron tiendas en todas las ciudades importantes: Mumbai, Delhi, Bangalore, Chennai. Su participación de mercado alcanzó el 8% en su mejor momento. No eran líderes, pero eran relevantes, respetados. Y entonces llegó el tsunami chino: Xiaomi, Oppo, Vivo. Marcas que nadie conocía ofreciendo las mismas características por la mitad del precio. Cuerpo de metal, cámaras decentes, Android actualizado, procesadores rápidos. Pero a 15,000 rupias en lugar de 40,000. HTC se negó a bajar sus precios. Somos premium, decían en las reuniones de directorio. La gente pagará por calidad. Pensaron que la gente pagaría por el nombre. No lo hicieron. India es un mercado de valor por dinero. La clase media india es enorme pero sensible al precio. La lealtad cambia con cada rupia. Si puedes conseguir 90% de la calidad por 40% del precio, lo haces, sin pensarlo 2 veces. Pero el verdadero asesino no fue el precio, fue el servicio postventa. Aquí está la cosa que HTC nunca entendió sobre India. En un país donde los salarios promedios son bajos, un smartphone es una inversión masiva. La gente ahorra durante meses para comprar un teléfono, y cuando lo compran, esperan que dure. Esperan que si se rompe, puedan arreglarlo rápido y barato. Si tu HTC se rompía en India, salía mejor comprarte uno nuevo. Los centros de servicio eran escasos. Tal vez había uno en tu ciudad, tal vez no. Las piezas de repuesto no existían localmente. Venían de Taiwán y tardaban 3 meses en llegar, 3 meses sin teléfono.
Para alguien que gastó 3 meses de salario en el dispositivo, eso era inaceptable. Los vendedores en las tiendas que ganan comisión por cada venta, literalmente le decían a los clientes: no compres HTC. Si se rompe, no hay servicio, vas a sufrir. Mejor cómprate un Samsung. O cómprate un Xiaomi, es más barato y funciona igual. Mientras tanto, Xiaomi y las otras marcas chinas inundaron India con centros de servicio. Oppo y Vivo pusieron sus carteles publicitarios hasta en los pueblos más remotos. Contrataron ejércitos de vendedores en cada ciudad. Dieron comisiones más altas a los distribuidores. HTC hizo exactamente lo opuesto. Redujeron su presencia, cerraron tiendas, recortaron personal. Los centros de servicio cerraron uno tras otro. Para 2016, encontrar un centro de servicio HTC en India era como buscar un unicornio. El U11 fue el gran intento de HTC por volver a sentarse en la mesa de los pesos pesados. En 2017 lo lanzan con todo lo que históricamente les salía bien: diseño premium de cristal, potencia de gama alta, resistencia al agua, un sonido brutal y sobre todo una cámara que por un momento les devolvió el respeto de la prensa. Era ese tipo de teléfono que te hace decir: HTC todavía sabe hacer las cosas. HTC intentó innovar con el EdgeSense, lo de apretar el teléfono para hacer acciones. A algunos les pareció útil, a otros un truco que no justificaba nada. Y encima llega con decisiones que en 2017 ya estaban generando guerra. Sin jack de auriculares, empujando su audio por USB-C. Resultado: buen producto, pero con fricciones. En general, tuvo buenas críticas, nada demasiado efusivo. En India, peor. Llegó caro para un mercado donde ya mandaba el precio versus lo que me das. Y ahí HTC ya no tenía ni el marketing ni la distribución para pelearle a marcas que estaban en todas partes. El U11 gustó, sí, pero gustar no es lo mismo que vender. En ese punto, HTC ya no competía solo con teléfonos. Competía con ecosistemas, con campañas, con presencia, con la sensación de que su marca no te garantizaba nada después de la compra. Para 2018, el equipo completo de HTC India renunció. El CEO, el equipo de marketing, los gerentes regionales, todos. Las tiendas cerraron. Los centros de servicio desaparecieron. Los últimos empleados apagaron las luces y se fueron a casa. Y un día, en silencio, sin anuncios ni fanfarrias, HTC anunció que dejaba India para siempre. No hubo conferencia de prensa, no hubo explicaciones, solo silencio. Una compañía que no temió a Apple ni a Samsung fue derrotada por la falta de repuestos en las calles de Mumbai, por no entender que en India el servicio postventa no es un extra, es fundamental. HTC estaba en ruinas, sin mercado, sin dinero para pagar empleados, al borde de la bancarrota. Google apareció con más de $1.000 millones sobre la mesa. El mundo pensó que Google había salvado a su viejo amigo, un rescate heroico. Pero no fue un rescate, fue una adquisición de órganos. Google no compró las fábricas, no compró la marca, no compró los activos. Compraron el alma de HTC. Más de 2.000 ingenieros, los mejores cerebros de la compañía. Las personas que habían creado el primer teléfono Android, los genios detrás del Nexus, los maestros del hardware móvil. Google los absorbió todos. En una sola transacción, vaciaron a HTC de todo su talento. ¿Qué quedó? Un edificio vacío, un logo viejo, algunos ejecutivos hablando de glorias pasadas, espasmos de reencontrarse con el público, con el U23 y U24 que casi nadie recuerda. Google ya no necesitaba a HTC, ahora tenía el Google Pixel. Tenían a los ingenieros de HTC trabajando en Mountain View. El trato de $1.000 millones no fue una inversión. Fue una sentencia de muerte firmada. HTC no está muerta, técnicamente. En 2016 lanzaron HTC Vive, un visor de realidad virtual desarrollado con Valve. Sorprendentemente, no fue un desastre. Se posicionó como competidor serio de Oculus. Capturó 13% del mercado de VR. Recibió elogios de la crítica. Pero no fue suficiente. La adopción de VR es lenta. El mercado es nicho. HTC sigue luchando por relevancia en un campo que aún no despega. En smartphones, bueno, técnicamente siguen haciendo smartphones.
El HTC Desire 22 Pro en 2022 integró características de metaverso, criptomonedas y NFTs. Sí, NFTs en 2022, cuando ya nadie hablaba de eso. Su catálogo actual es confuso, descuidado, desorientado, como si no supieran qué hacer consigo mismos. Venden en Taiwán y algunos mercados pequeños de Asia. Números ridículos, irrelevantes, buscando fusionar la realidad virtual con los teléfonos, lentes con realidad aumentada o llamadas. Veremos si su apuesta es el siguiente paso en la tecnología o solo otra idea sin rumbo. HTC fue el pionero que llegó antes que casi todos. Ayudó a convertir los móviles en mini computadoras. Fabricó el primer Android comercial y durante un par de años estuvo en la cima con teléfonos que marcaban tendencia. Pero el mercado cambió de golpe. Ya no ganaba el que solo hacía buen hardware, ganaba el que tenía marca, marketing, escala y ecosistema. Samsung se volvió una máquina y Apple un símbolo, mientras HTC se perdió entre demasiados modelos, decisiones confusas, guerras de patentes y una caída de ventas que le quitó aire. Y hasta aquí la historia de HTC, el pionero que ayudó a crear el mundo Android, y aún así terminó viéndolo desde la grada. Si te gustó, deja un like, suscríbete a Corotero y cuéntame en comentarios cuál modelo tuviste y qué te pareció la experiencia de tener un HTC. Nos vemos en la siguiente historia.